Cuando mi hijo Diego se paró frente a todos sus compañeros de trabajo en aquella fiesta corporativa y dijo, con una sonrisa burlona: «Estos son los viejos imbéciles con los que tengo que lidiar», sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mi esposo Roberto apretó mi mano con fuerza, ambos intentando mantener la compostura mientras las risas nerviosas llenaban el salón. Pero lo que mi hijo no sabía, lo que nunca imaginó en su codicia y arrogancia, era que esos viejos imbéciles teníamos en nuestras manos el poder de cambiar su vida para siempre. Y esa noche, mientras él celebraba humillándonos públicamente, yo tomé la decisión más importante de mi vida. Mi hijo estaba a punto de aprender una lección que jamás olvidaría, y créanme, la forma en que todo se desarrolló fue algo que ni en mis sueños más salvajes hubiera imaginado. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Esa humillación pública no fue un incidente aislado. Fue la gota que derramó el vaso después de años de soportar el desprecio de nuestro único hijo. Pero para que entiendan realmente cómo llegamos a ese momento, necesito llevarlas atrás en el tiempo, a cuando todo era diferente, cuando mis esperanzas como madre aún estaban intactas. Mi nombre es Guadalupe, aunque todos me dicen Lupita. Tengo 68 años, y durante más de 4 décadas, mi vida entera giró alrededor de una sola persona, Diego. Cuando nació, hace 42 años en aquel pequeño hospital de la Ciudad de México, juré que le daría todo lo que yo nunca tuve. Mi esposo Roberto y yo veníamos de familias humildes. Él trabajaba como contador en una empresa mediana, y yo daba clases de costura desde nuestra casa. No teníamos mucho, pero teníamos amor y, sobre todo, teníamos ambición para nuestro hijo. Desde pequeño, Diego tuvo todo lo que pidió. Cuando sus compañeros de primaria iban a la escuela en transporte público, nosotros nos sacrificábamos para pagarle un transporte privado. Cuando quiso estudiar en aquella universidad privada cara, vendimos el terreno que los padres de Roberto nos habían heredado en Cuernavaca. Era nuestra única propiedad, además de nuestra modesta casa, pero no dudamos ni un segundo. La educación de nuestro hijo era lo más importante. Roberto trabajaba día y noche, aceptando trabajos extra los fines de semana. Yo dejé de dar clases de costura para dedicarme completamente a Diego, ayudándolo con sus tareas, llevándolo a sus actividades extracurriculares, asegurándome de que tuviera las mejores oportunidades. Recuerdo perfectamente esas noches en las que Roberto llegaba exhausto a las 10 u 11 de la noche, y aún así se sentaba a revisar los gastos, calculando cómo podríamos pagar la siguiente colegiatura. Nunca le dijimos a Diego cuánto nos costaba todo. Nunca quisimos que se sintiera culpable o que cargara con el peso de nuestros sacrificios. Queríamos que se concentrara en sus estudios, en construir un futuro brillante, y en cierta forma lo logramos. Diego se graduó con honores, consiguió un buen trabajo en una empresa multinacional, ascendió rápidamente. Desde afuera, éramos la familia perfecta, el ejemplo del hijo exitoso que recompensa los sacrificios de sus padres. Pero la realidad era muy diferente. Los primeros signos de que algo andaba mal comenzaron sutilmente, tan sutilmente que al principio los justifiqué como parte natural de su crecimiento, de su independencia. Cuando consiguió su primer trabajo importante, empezó a llegar menos a la casa. «Es que tengo mucho trabajo, mamá», decía. Yo entendía, o al menos eso me decía a mí misma. Luego, comenzó a cancelar las comidas dominicales que habíamos tenido como tradición familiar durante toda su vida. «Tengo una junta. Me invitaron a un evento importante. Estoy muy cansado». Siempre había una excusa. Cuando conoció a Valeria, su ahora esposa, las cosas empeoraron. Valeria venía de una familia adinerada de Polanco, de esas que tienen casa de fin de semana en Valle de Bravo y que vacacionan en Europa cada año. Desde el primer día que la conocimos, sentí su mirada evaluándonos, juzgando nuestra casa modesta en la colonia Narvarte, nuestros muebles viejos pero bien cuidados, nuestra forma de hablar.
Nunca dijo nada directamente, pero una mujer sabe cuando otra mujer la desprecia. Diego cambió aún más después de casarse con ella. Comenzó a avergonzarse de nosotros. Lo sentía en cada interacción, en cada visita, que se volvía más corta y más forzada. Un día, Roberto sugirió que fuéramos a visitarlos a su nuevo departamento en Santa Fe, y Diego casi se atraganta con su café. «Mejor los veo yo allá», dijo rápidamente. «Es que Valeria está muy ocupada redecorando». El mensaje era claro. No éramos lo suficientemente buenos para su nuevo mundo. Pero a pesar de todo, seguimos intentando. Seguimos siendo los padres amorosos, comprensivos, que no querían ser una carga para su hijo exitoso. Cuando nació nuestro nieto, Mateo, pensé que las cosas mejorarían, que un bebé nos uniría nuevamente como familia. ¡Qué ilusa fui! El cambio más drástico en nuestro hijo sucedió gradualmente, como el agua que hierve sin que la rana se dé cuenta hasta que es demasiado tarde. Diego comenzó a tratarnos como si fuéramos sus empleados en lugar de sus padres. Nos hablaba con ese tono condescendiente que había aprendido en sus reuniones corporativas, como si fuéramos incapaces de entender el complejo mundo en el que ahora se movía. Recuerdo perfectamente el día en que cumplí 65 años. Había planeado una pequeña reunión familiar, nada extravagante. Solo quería tener a mi hijo y mi nieto cerca. Diego llegó 1 hora tarde, mirando su teléfono constantemente. Valeria ni siquiera se dignó a venir. Mandó un mensaje diciendo que Mateo tenía un resfriado, aunque 2 días después vi en sus redes sociales fotos del niño en una fiesta infantil de los hijos de sus amigas. Cuando le reclamé suavemente a Diego sobre la ausencia de su familia, me miró como si yo fuera una anciana molesta y demandante. «No seas dramática, mamá. Valeria tenía razón en no venir. No queríamos contagiarte». La mentira era tan evidente que dolía más que la verdad. Las invitaciones a las reuniones familiares importantes dejaron de llegar. Nos enteramos del bautizo de Mateo 1 semana después de que sucedió, cuando la mamá de Valeria publicó fotos en Facebook. Cuando Roberto llamó a Diego para preguntarle por qué no nos habían invitado, nuestro hijo soltó una excusa tan absurda que era insultante. Fue algo muy íntimo, solo familia cercana. Nosotros, que habíamos sacrificado todo por él, ya no éramos familia cercana. Pero Diego no solo nos excluía, activamente nos escondía. Un día, fuimos a visitarlo sin avisar, algo que sé que no debimos hacer, pero extrañaba tanto a mi nieto que no pude evitarlo. Cuando llegamos a su edificio, el guardia de seguridad nos detuvo. Diego le había dado instrucciones específicas de que debíamos anunciarnos antes de subir. Incluso teníamos prohibido ir directamente a su departamento. La vergüenza que sentía al ser tratada como una visitante no deseada en la vida de mi propio hijo fue indescriptible. Las cosas empeoraron cuando Diego comenzó a pedirnos dinero prestado. Sí, escucharon bien. El hijo al que le pagamos su educación cara, que tenía un puesto directivo en una empresa internacional, que vivía en Santa Fe y manejaba un auto del año, nos pedía dinero a nosotros, una pareja de jubilados viviendo con nuestra modesta pensión. La primera vez que lo hizo, dijo que era para una oportunidad de inversión que no podía dejar pasar. Roberto, siempre tan confiado en nuestro hijo, le dio los ahorros que tenía guardados para arreglar el techo de nuestra casa, que tenía goteras cada temporada de lluvias. Diego prometió devolverlo en 3 meses. Han pasado 2 años y nunca volvimos a ver ese dinero. La segunda vez fue aún peor. Necesitaba dinero para el enganche de un proyecto inmobiliario. Yo ya desconfiaba, pero Roberto insistió en ayudarlo. Empeñamos las joyas que me había regalado mi madre, las únicas cosas de valor que tenía. Diego tomó el dinero con una naturalidad que me heló la sangre, como si fuera su derecho, como si nosotros le debiéramos algo. Nunca preguntó cómo estábamos financieramente. Nunca mostró interés en cómo conseguiríamos ese dinero. Solo extendió la mano y esperó. Valeria era aún peor.
En las pocas ocasiones en que nos permitían visitarlos, nos trataba como sirvientes. Guadalupe, ¿podrías vigilar a Mateo mientras yo salgo?, decía sin preguntarme sobre mis planes, asumiendo que mi único propósito era estar disponible para ella. Una vez me pidió que limpiara la cocina después de una reunión que habían tenido, mientras ella y sus amigas se reían en la sala tomando vino. Cuando terminé y me despedí, ni siquiera levantó la vista de su copa para decirme adiós. Pero el verdadero dolor venía de Diego, no de su esposa. Ella era una extraña, al fin y al cabo. Él era mi hijo, la persona por la que había dado todo, y verlo permitir ese trato, incluso fomentarlo, era como recibir una puñalada cada vez. Hubo un momento en particular que nunca olvidaré. Estábamos en su casa para el cumpleaños de Mateo, una de las escasas ocasiones en que nos invitaban. Los padres de Valeria estaban ahí, sentados en los mejores lugares de la sala, siendo atendidos como reyes. Nosotros estábamos en sillas plegables en un rincón, como invitados de segunda clase en la celebración de nuestro propio nieto. Escuché cuando Diego le presentaba a un socio de su trabajo a los padres de Valeria. Ellos son don Fernando y doña Patricia, prácticamente mis segundos padres. Me han enseñado tanto sobre negocios y éxito. Luego, cuando el mismo hombre nos vio a nosotros y preguntó quiénes éramos, Diego dudó, vaciló, como si le costara admitir nuestra existencia. Finalmente dijo: «Ah, ellos son familia lejana que vino a la fiesta». Familia lejana. Esas palabras se clavaron en mi corazón como cuchillos. Roberto me apretó la mano bajo la mesa, ambos fingiendo que no habíamos escuchado, que no nos dolía. Pero esa noche, cuando llegamos a casa, mi esposo lloró por primera vez en los 45 años que llevábamos casados. Lloró por el hijo que habíamos perdido, no a la muerte, sino a la ambición y a la vergüenza. Entonces llegó aquella noche de la fiesta de la empresa de Diego. Nos invitó con apenas 2 días de anticipación, y honestamente yo no quería ir. Algo en mi interior me decía que sería una mala idea, pero Roberto insistió. «Es nuestro hijo, Lupita. Quizás esto es una señal de que quiere incluirnos más en su vida». Mi pobre esposo, siempre viendo lo mejor en las personas, incluso cuando toda la evidencia apuntaba a lo contrario. La fiesta era en uno de esos salones elegantes en Polanco, lleno de ejecutivos y gente importante. Desde el momento en que llegamos, nos sentimos fuera de lugar. Yo llevaba mi mejor vestido, uno que había comprado en el mercado de La Lagunilla hacía 5 años para una boda, y Roberto su único traje, el mismo que usaba para las ocasiones especiales. Entre todos esos hombres con trajes de diseñador y mujeres con vestidos que probablemente costaban más que nuestro ingreso de varios meses, éramos como manchas en un lienzo perfecto. Diego apenas nos saludó cuando llegamos. Nos señaló una mesa al fondo, lejos del área principal, y nos dijo que nos sentáramos ahí. Durante la primera hora, nadie se acercó a hablarnos. Estábamos solos en nuestra mesa, viendo a Diego moverse por el salón, riendo con sus colegas, tomando fotos con gente importante. En un momento, Valeria pasó cerca de nosotros con un grupo de esposas de ejecutivos, y ni siquiera volteó a vernos. Luego vino el momento de los discursos. El jefe de Diego habló sobre los logros de la empresa. Varios empleados fueron reconocidos y finalmente le tocó el turno a nuestro hijo. Subió al pequeño escenario que habían montado, luciendo tan seguro de sí mismo, tan exitoso. Comenzó hablando sobre su trayectoria en la empresa, sus logros, sus metas futuras. La gente aplaudía, impresionada. Y entonces dijo: «Quiero aprovechar para presentarles a unas personas especiales que vinieron hoy». Mi corazón saltó. Pensé, por un momento de ingenuidad absoluta, que finalmente nos iba a reconocer, que después de todo nos iba a dar nuestro lugar como sus padres, como las personas que habían hecho posible todo su éxito. «Estos son los viejos imbéciles con los que tengo que lidiar», dijo con una sonrisa, señalándonos. Hubo un silencio incómodo por un segundo.
luego algunas risas nerviosas. Él continuó: no, en serio, mis padres, siempre preocupándose por todo, siempre llamando para preguntar si comí, si descanso lo suficiente. Son de la vieja escuela. Ustedes saben cómo es esa generación, un poco anticuados, pero ahí están. Lo dijo como si fuera una broma cariñosa, pero el veneno estaba ahí, en cada palabra, en el tono condescendiente, en la forma en que nos exhibió ante toda esa gente como si fuéramos una carga, un estorbo, algo de lo que avergonzarse. La gente rió, porque eso es lo que haces cuando tu jefe o tu colega hace una broma, incluso si es cruel. Pero yo vi las miradas de lástima de algunas personas mayores en la audiencia, las miradas de incomodidad de otros. Valeria, por su parte, sonreía orgullosa junto al escenario, como si el desprecio público hacia nosotros fuera algo admirable. No recuerdo mucho del resto de esa noche. Sé que nos quedamos hasta el final porque irnos antes hubiera sido admitir públicamente la humillación. Sé que Roberto no habló en todo el camino a casa. Su rostro era una máscara de dolor contenido. Sé que cuando finalmente llegamos a nuestra pequeña casa en Narvarte, me senté en la cama y las lágrimas que había estado conteniendo durante horas finalmente salieron. Pero con las lágrimas vino algo más. Vino una claridad, una determinación que no había sentido en años. Mientras lloraba, mientras procesaba la humillación y el dolor, algo dentro de mí se endureció. Ya no era la madre desesperada por el amor de su hijo. Ya no era la mujer que justificaba cada maltrato, cada desprecio. En ese momento, en la oscuridad de mi habitación, tomé una decisión. Mi hijo quería avergonzarse de nosotros, tratarnos como carga, como viejos imbéciles anticuados. Bien, que siguiera pensando eso, que siguiera creyendo que éramos exactamente lo que él pensaba. Dos ancianos sin valor, sin recursos, sin nada que ofrecer más que una conexión familiar inconveniente. Porque lo que Diego no sabía, lo que nunca se molestó en averiguar porque estaba demasiado ocupado despreciándonos, era que esos viejos imbéciles tenían secretos que ni en sus sueños más salvajes podría imaginar. Verán, hay algo que nunca le contamos a Diego, algo que mantuvimos en privado durante décadas, no por vergüenza, sino por prudencia, por la creencia de que la humildad era una virtud. Pero esa noche, viendo a mi esposo destrozado por el rechazo de su único hijo, supe que había llegado el momento de que esa información saliera a la luz. Y cuando lo hiciera, nuestro querido Diego aprendería la lección más dura de su vida. Roberto venía de una familia muy humilde, eso era cierto. Pero lo que pocos sabían, lo que incluso nosotros descubrimos solo después de años de matrimonio, era que su abuelo paterno había sido dueño de tierras en Querétaro, propiedades que había adquirido cuando la zona no valía casi nada. Cuando el abuelo murió, dejó esas tierras divididas entre sus descendientes, pero con una cláusula muy específica. No podían venderse hasta que el último de sus nietos cumpliera 50 años. Roberto fue el último nieto en nacer. Cuando Roberto cumplió 50 años, hace 18 años, de repente nos encontramos siendo dueños de varias hectáreas de tierra en una zona que, para entonces, se había desarrollado enormemente. Pero decidimos no vender, no aún. Un abogado nos asesoró bien. Nos dijo que esperáramos, que el valor seguiría subiendo, y tenía razón. Durante esos 18 años, vimos cómo la zona se transformaba, cómo llegaban desarrollos residenciales, centros comerciales, empresas. El valor de nuestra propiedad se multiplicó por 20. Hace 3 años, finalmente vendimos la mayoría de las tierras. La cantidad fue obscena, más dinero del que jamás habíamos visto en nuestras vidas. Pero no lo gastamos. No compramos una casa nueva, no cambiamos nuestro estilo de vida. Invertimos la mayor parte sabiamente con la ayuda de asesores financieros recomendados por el banco. Una pequeña porción la donamos a causas benéficas y el resto, una cantidad considerable, la mantuvimos líquida para cuando llegara el momento adecuado.
¿Por qué no le dijimos a Diego? Al principio, queríamos asegurarnos de que estuviera establecido por sus propios méritos, que su éxito fuera genuino y no dependiera de expectativas de herencia. Queríamos que valorara el trabajo duro, el esfuerzo. Ironías de la vida, ¿verdad? Le enseñamos a valorar el dinero y el estatus tanto que terminó despreciándonos por no tenerlos sin saber que los teníamos en abundancia. Además de la venta de las tierras, teníamos otra fuente de ingresos que Diego desconocía completamente. Hace 15 años, Roberto y yo invertimos una pequeña cantidad en una startup tecnológica fundada por el hijo de un amigo. Era un riesgo, pero creímos en el muchacho. Esa empresa ahora valía millones y nosotros teníamos un porcentaje significativo. Los dividendos anuales que recibíamos eran más de lo que Diego ganaba en su puesto directivo. Pero seguíamos viviendo en nuestra casa modesta, usando la misma ropa, manteniendo el mismo estilo de vida sencillo. También teníamos propiedades que Diego nunca supo que existían. Además de nuestra casa, éramos dueños de 3 departamentos en la Roma y 2 locales comerciales en el centro histórico, todos generando rentas mensuales considerables. Las escrituras estaban a nombre de una pequeña empresa que habíamos formado años atrás para proteger nuestros activos, algo que el hijo de un primo abogado nos había ayudado a configurar. En total, nuestro patrimonio neto era de más de 50 millones de pesos. ¡50 millones! Y ahí estaba nuestro hijo, pidiéndonos prestados unos miles, tratándonos como indigentes, avergonzándose de nosotros frente a sus colegas, presentándonos como viejos imbéciles anticuados. La noche de la humillación en la fiesta, después de llorar, después de que la rabia inicial pasara, me senté con Roberto en la mesa de la cocina. Él también había llegado a la misma conclusión que yo. Ya basta, dijo simplemente. Ya es suficiente, Lupita. Sacamos todos nuestros documentos financieros, nuestros estados de cuenta, las escrituras de las propiedades, los certificados de inversión. Los pusimos todos sobre la mesa y los miramos por un largo rato. Este era nuestro poder, el poder que habíamos mantenido oculto, el poder que nuestro hijo había asumido que nunca tendríamos. Necesitamos un plan, dijo Roberto, y durante las siguientes semanas elaboramos uno. No sería una venganza impulsiva, no. Sería calculada, precisa y sobre todo educativa. Nuestro hijo necesitaba aprender varias lecciones: humildad, respeto, gratitud y las consecuencias de sus acciones, y nosotros seríamos los maestros de esa lección. Lo primero que hicimos fue contactar a un abogado especializado en derecho familiar y patrimonial. Le explicamos la situación completa y le preguntamos sobre nuestros derechos y opciones. Nos confirmó lo que ya sospechábamos. No teníamos ninguna obligación legal de dejarle herencia a Diego. Podíamos disponer de nuestro patrimonio como mejor nos pareciera. También nos ayudó a redactar un testamento nuevo, muy específico sobre la distribución de nuestros bienes. Luego, contraté a un investigador privado. Sí, leyeron bien. Quería saber exactamente en qué estaba gastando Diego el dinero que nos había pedido prestado. Los resultados fueron reveladores y confirmaron mis peores sospechas. El proyecto de inversión era en realidad un viaje de lujo a Europa para él y Valeria. El enganche del proyecto inmobiliario se había convertido en un auto deportivo que mantenía estacionado en casa de un amigo para que Valeria no se enterara. Nuestro hijo no solo era desagradecido, también era un mentiroso y un tramposo. Roberto y yo comenzamos a actuar como si estuviéramos en una situación financiera aún peor de lo que Diego creía. Cuando nos llamaba, que era raro, le mencionábamos casualmente sobre problemas con la pensión o gastos médicos inesperados. Queríamos que se sintiera completamente seguro en su desprecio, convencido de que éramos exactamente lo que él pensaba: viejos, pobres y patéticos. Mientras tanto, hicimos algunas adquisiciones estratégicas. Supimos por el investigador que Diego estaba tratando de conseguir financiamiento para un proyecto personal, algo que quería hacer independiente de su trabajo. Quería comprar una franquicia de cafeterías gourmet, algo que consideraba su gran oportunidad de ser su propio jefe.
estaba teniendo problemas para conseguir el capital necesario porque, a pesar de su salario alto, vivía por encima de sus posibilidades y tenía poco ahorrado. A través de nuestra empresa, nos acercamos al dueño de los derechos de la franquicia en México. Le hicimos una oferta generosa por los derechos exclusivos en ciertas zonas de la Ciudad de México, exactamente las zonas donde Diego quería abrir su cafetería. El dueño aceptó encantado, sin saber la conexión personal que teníamos con uno de sus potenciales compradores interesados. También descubrimos que Diego había puesto como garantía para un préstamo personal el departamento donde vivía, algo que aparentemente Valeria no sabía. Estaba jugando con fuego financiero, viviendo muy por encima de sus medios para mantener la imagen de éxito que tanto valoraba. A través de contactos en el banco nos enteramos que estaba atrasado en algunos pagos. Perfecto. Mientras organizábamos todo esto, seguimos interpretando nuestro papel. Seguimos siendo los padres ignorados, los viejos molestos que ocasionalmente llamaban y eran despachados con excusas breves. Cada vez que Diego nos trataba mal, cada vez que Valeria nos ignoraba, cada vez que nos excluían de eventos familiares, yo sonreía por dentro, porque sabía lo que estaba por venir. Hubo un momento particularmente dulce durante esta etapa. Diego nos llamó desesperado, pidiendo más dinero prestado. Decía que era una emergencia, que Mateo necesitaba un tratamiento médico caro. Mi corazón de madre saltó de inmediato preocupada por mi nieto. Pero Roberto, más calmado, sugirió que llamáramos directamente al pediatra. Lo hicimos, y el doctor nos confirmó que Mateo estaba perfectamente sano, que no había ningún tratamiento especial en curso. Diego había mentido, usando la salud de su propio hijo como excusa para sacar más dinero. Esa mentira, más que cualquier otra cosa, solidificó mi resolución. Llegué a ver a mi hijo con una claridad dolorosa. Era un hombre egoísta, mentiroso y cruel. El niño dulce que había criado, si alguna vez existió realmente, había desaparecido completamente. Y aunque esa realización me partió el corazón, también me liberó de la culpa que había estado sintiendo sobre lo que planeábamos hacer. Le dijimos a Diego que no teníamos el dinero, que apenas estábamos sobreviviendo con nuestra pensión. Él se enojó, realmente enojado, como si nosotros le debiéramos algo, como si fuera nuestro deber financiar sus caprichos y mentiras. Colgó el teléfono sin siquiera despedirse. Valeria nos bloqueó de las redes sociales de ambos poco después. Aparentemente, habíamos cruzado la línea de ser útiles a ser completamente prescindibles. Durante meses no supimos nada de ellos. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Ni siquiera nos felicitaron en nuestro aniversario de bodas número 46. Para Diego y Valeria, habíamos dejado de existir, y honestamente, eso facilitó nuestros planes. Mientras ellos nos borraban de sus vidas, nosotros estábamos ocupados preparando la lección más importante que jamás aprenderían. Finalmente, después de 6 meses de silencio total, recibimos una llamada de Diego. Mi primer instinto fue no contestar, pero Roberto me convenció de que lo hiciera. Necesitamos saber qué quiere, dijo. Tenía razón, por supuesto. Diego sonaba inusualmente amable en el teléfono, casi como el hijo que recordaba de años atrás. Preguntó cómo estábamos, si nos sentíamos bien de salud, si necesitábamos algo. Fue tan repentino y tan obvio que casi me río. Claramente quería algo, y no me equivoqué. Después de varios minutos de conversación superficial, llegó al punto. Iba a haber una cena familiar importante, una reunión con los padres de Valeria para discutir asuntos familiares importantes. Quería que asistiéramos. No quería, necesitaba que asistiéramos. Podía escuchar la urgencia en su voz, la necesidad. Algo estaba pasando, y por alguna razón nuestra presencia era necesaria. Le dije que lo pensaríamos y lo llamaríamos de vuelta. Cuando colgué, Roberto y yo nos miramos. Es el momento, dije. Él asintió. Habíamos estado esperando una oportunidad como esta, un escenario donde toda la familia estaría reunida. Era perfecto. Llamé a Diego de vuelta al día siguiente
y le confirmé que asistiríamos a la cena. Casi podía escuchar su suspiro de alivio a través del teléfono. Gracias, mamá, dijo, usando un término de cariño que no había usado en años. Gracias por esto. No tenía idea de qué debería estar agradeciéndome realmente. Los días previos a la cena los pasamos preparándonos meticulosamente. Contraté a una estilista para que me ayudara con mi apariencia. Me compré un vestido elegante, caro, pero no ostentoso. Roberto hizo lo mismo, un traje de excelente calidad, zapatos italianos. Queríamos lucir bien, pero no tanto como para levantar sospechas antes de tiempo. También preparamos carpetas con documentos, copias de estados de cuenta, escrituras, certificados de inversión, el informe del investigador privado sobre el uso del dinero que Diego nos había pedido prestado y el testamento nuevo que habíamos redactado. Cada carpeta estaba meticulosamente organizada, con pestañas de colores y notas explicativas. Esto no sería un berrinche emocional, sería una presentación profesional, irrefutable. La noche de la cena llegó finalmente. Era en un restaurante muy elegante en Polanco, el tipo de lugar donde los platos tienen nombres en francés y las porciones son del tamaño de un bocado. Roberto y yo llegamos exactamente a tiempo, ni temprano ni tarde. Cuando entramos al privado que habían reservado, vi las caras de sorpresa. Diego y Valeria estaban ahí, por supuesto, pero lucían diferentes. Había una tensión en ellos que no había visto antes, especialmente en Valeria. Ella, que siempre lucía tan perfectamente compuesta, se veía nerviosa. Los padres de Valeria, don Fernando y doña Patricia, estaban sentados en la cabecera de la mesa, y había otra pareja que no reconocí, gente mayor, vestida con esa elegancia discreta que solo el dinero viejo puede comprar. Mamá, papá, dijo Diego, levantándose torpemente. Gracias por venir. Se ven diferentes. Estaba notando nuestra ropa nueva, nuestra apariencia más refinada. Podía ver la confusión en sus ojos. Nos arreglamos para la ocasión, dije simplemente, permitiendo que Roberto me ayudara con la silla. Nos sentamos en los lugares que obviamente habían sido designados para nosotros, al otro extremo de la mesa, lejos de los invitados importantes. La cena comenzó con una conversación incómoda. Don Fernando intentaba llenar el silencio hablando sobre un viaje reciente a España. Doña Patricia ocasionalmente agregaba comentarios sobre la comida. Valeria apenas comía, moviendo la comida en su plato. Diego seguía mirándome con esa expresión confundida, como si hubiera algo diferente en mí, pero no pudiera identificar exactamente qué. Finalmente, después del segundo plato, don Fernando carraspeó y tomó la palabra con más seriedad. Bueno, ya que estamos todos reunidos, creo que es momento de hablar sobre el tema que nos convocó esta noche. Miró directamente a Diego. Hijo, ¿quieres explicarles a tus padres la situación? Diego se puso pálido. Valeria miraba su plato como si fuera lo más interesante del mundo. Hubo un silencio largo e incómodo. Diego, insistió don Fernando con un tono más firme. Tus padres necesitan saber. Nuestro hijo finalmente habló, y lo que dijo me sorprendió incluso a mí, que creía estar preparada para cualquier cosa. Mamá, papá, Valeria y yo estamos teniendo algunos problemas financieros, serios. He cometido algunos errores en mis inversiones y bueno, necesitamos ayuda. Los padres de Valeria han sido muy generosos, pero no pueden cubrir todo. Y pensamos que siendo familia, ustedes querrían ayudar también. Es por Mateo, después de todo, su nieto. Ahí estaba, la razón de la cena, la razón de la repentina amabilidad. No era un deseo de reconciliación, no era amor o arrepentimiento, era, una vez más, dinero. Necesitaban dinero y asumían que de alguna forma nosotros, los viejos imbéciles, podríamos contribuir algo, probablemente vendiendo nuestra casa o algún otro sacrificio desesperado. Roberto me apretó la mano bajo la mesa. Era el momento que habíamos estado esperando.
Me aclaré la garganta y miré directamente a mi hijo. ¿Cuánto necesitas, Diego? Él pareció aliviado de que no estuviera gritando o llorando. Bueno, mamá, con unos 200,000 pesos podríamos. ¿200,000 pesos? Interrumpí. ¿Eso es todo lo que necesitan para resolver sus problemas financieros? Diego asintió, mientras don Fernando fruncía el ceño, claramente molesto de que esa cantidad se describiera como todo. Para él, probablemente era calderilla. Abrí mi bolso y saqué mi chequera, la que estaba conectada a una de nuestras cuentas de inversión. Vi cómo Diego miraba con esperanza, probablemente pensando que sacaría nuestros últimos ahorros para salvarlo una vez más. En cambio, escribí un cheque, lo arranqué y lo deslicé por la mesa hacia él. Diego lo tomó, lo miró y sus ojos casi se salen de sus órbitas. Valeria miró por encima de su hombro y dejó escapar un sonido ahogado. Don Fernando, curioso, se inclinó para ver. El cheque era por 2 millones de pesos. No 200,000. 2 millones. ¿Qué? ¿Qué es esto? Tartamudeó Diego. ¿De dónde? Es un cheque, Diego. Supongo que, con toda tu educación cara, aún reconoces uno cuando lo ves. Mi voz era tranquila, casi dulce. Dijiste que necesitaban ayuda financiera. Ahí está. 2 millones de pesos. Debería ser suficiente para cubrir tus deudas, ¿no? La mesa entera estaba en silencio. Todos nos miraban a Roberto y a mí como si hubiéramos llegado de otro planeta. Pero es... ¿Cómo? Preguntó Valeria, encontrando finalmente su voz. Ustedes viven en Narvarte, en esa casa pequeña. Ustedes siempre dijeron que no tenían. Nunca dijimos que no teníamos dinero, corrigió Roberto suavemente. Solo nunca alardeamos de tenerlo. Hay una diferencia. Saqué las carpetas que había preparado y comencé a distribuirlas alrededor de la mesa. Una para Diego, una para los padres de Valeria, una para la pareja desconocida que resultó ser los tíos de Valeria, quienes habían venido como testigos de esta intervención financiera familiar. Adelante, dije. Ábrelas. Es importante que todos entiendan la situación completa. Con manos temblorosas, Diego abrió su carpeta. Adentro estaba todo. Estados de cuenta mostrando millones en inversiones, escrituras de propiedades múltiples, certificados de acciones en la startup tecnológica, documentos de la venta de las tierras en Querétaro. Página tras página de evidencia irrefutable de que los viejos imbéciles que tanto había despreciado eran, de hecho, significativamente más ricos que él jamás sería. No entiendo, murmuró Diego, pasando las páginas. Esto no puede ser real. Ustedes vendieron el terreno de Cuernavaca para pagar mi universidad. Siempre dijeron que era todo lo que tenían. Era todo lo que teníamos en ese momento, expliqué. Pero las cosas cambian. Las inversiones crecen. Fuimos sabios con nuestro dinero, algo que claramente no aprendiste de nosotros. Doña Patricia había abierto su carpeta también y miraba los documentos con una expresión de shock absoluto. Don Fernando hacía lo mismo, su rostro pasando de la confusión a la comprensión y luego a algo que parecía vergüenza. Hay más, continué, disfrutando cada segundo de este momento. Voltea a la sección marcada con la pestaña roja a Diego. Él lo hizo y su cara se puso del color de la ceniza. Era el informe del investigador privado, documentando exactamente cómo había usado el dinero que nos había pedido prestado. Fotos de él y Valeria en París, recibos del auto deportivo, extractos de tarjetas de crédito mostrando gastos de lujo. Y lo mejor de todo, una transcripción de mensajes de texto entre él y un amigo donde se burlaba de nosotros, de los viejos tontos que eran tan fáciles de manipular. Valeria también estaba leyendo, y las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas, arruinando su maquillaje perfecto. «Diego, ¿qué hiciste?», susurró. «¿Me mentiste sobre ese dinero? Dijiste que era de un bono de trabajo». «Hay otra sección que deberías ver, Valeria», dije,
mi voz aún manteniendo esa calma inquietante. La pestaña azul. Ella la abrió con manos temblorosas. Era información sobre el préstamo que Diego había sacado usando su departamento como garantía, el préstamo del que ella claramente no sabía nada. También había documentos mostrando otras deudas que había ocultado, tarjetas de crédito secretas, inversiones fallidas hechas con dinero de la cuenta conjunta sin su conocimiento. Diego, la voz de Valeria era apenas un susurro. ¿Qué has hecho? Don Fernando cerró su carpeta con un golpe seco. Esto es inaceptable. Diego, ¿nos has estado mintiendo a todos? A nosotros también. Nos pediste dinero cuando tus padres son claramente capaces de mantenerte. Y lo hizo más de una vez, agregó Roberto, hablando por primera vez desde que comenzó la revelación. Nos pidió dinero con mentiras, usando a su propio hijo como excusa, mientras nos trataba como basura en público y en privado. Me puse de pie, dominando la mesa a pesar de mi baja estatura. Durante 42 años lo di todo por ti, Diego. Todo. Me sacrifiqué. Tu padre se sacrificó. Trabajamos hasta el cansancio para darte oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Y en lugar de agradecimiento, en lugar de respeto, nos pagaste con desprecio. Nos trataste como una vergüenza, como algo de lo que avergonzarte ante tus amigos y colegas. Mamá, ¿yo? Diego intentó interrumpir, pero levanté mi mano. No he terminado. Nos llamaste viejos imbéciles frente a toda tu empresa. Nos excluiste de la vida de nuestro nieto. Nos escondiste como si fuéramos un secreto sucio. Nos mentiste, nos robaste, y luego tuviste el descaro de bloquearnos cuando ya no fuimos útiles para ti. ¿Y ahora? ¿Ahora que necesitas ayuda, otra vez aparecemos? No como familia que amas, sino como recursos que explotar. Las lágrimas corrían libremente por mi cara ahora, pero mi voz permanecía firme. Pues bien, hijo, vas a recibir tu ayuda. Ese cheque de 2 millones es tuyo. Úsalo para pagar tus deudas, para salvar tu departamento, para mantener tu preciosa imagen de éxito. Hice una pausa, dejando que la esperanza se encendiera brevemente en sus ojos antes de aplastarla. Pero será lo último que recibas de nosotros. Saqué otro documento de mi bolso. Este es nuestro Nuevo Testamento. Ha sido notariado y registrado apropiadamente. En él, especificamos que nuestro patrimonio completo, cada peso, cada propiedad, cada inversión, será donado a organizaciones benéficas cuando muramos. Fundaciones que ayudan a adultos mayores abandonados por sus familias, orfanatos, instituciones educativas para niños de bajos recursos. Gente que realmente necesita y aprecia la ayuda. También especifica que tú, Diego Hernández Mendoza, estás explícitamente excluido de cualquier herencia, no por venganza, sino como consecuencia de tus acciones. Tendrás ese dinero para resolver tu crisis actual, pero después de eso estarás completamente solo financieramente, sin red de seguridad, sin respaldo, sin los viejos imbéciles salvándote una vez más. Diego estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas rodando por su cara. Mamá, por favor, yo lo siento mucho. No sabía, nunca pensé. ¿Qué no sabías, Diego? ¿Qué no sabías que teníamos dinero? Esa es la única razón por la que lo sientes, ¿verdad? Si hubiéramos sido realmente pobres, ¿seguirías avergonzándote de nosotros? ¿Seguirías tratándonos como basura? Mi voz se quebró ligeramente. No es el dinero lo que me duele, hijo. Es que necesitaste ver el dinero para darte cuenta de que fuiste cruel. Es que tu arrepentimiento solo llegó cuando descubriste lo que perdiste, no cuando pensaste en el daño que causaste. Roberto se levantó y puso su mano en mi hombro. También deberías saber que somos los nuevos dueños de los derechos de franquicia de esas cafeterías que querías abrir. Los compramos hace 3 meses. No para nosotros, sino para donárselos eventualmente a una cooperativa de mujeres emprendedoras. Tu gran oportunidad nunca estuvo realmente a tu alcance.
Valeria sollozaba abiertamente ahora. Doña Patricia se veía mortificada, probablemente imaginando cómo sería explicar esto en su círculo social, cómo su yerno había resultado ser un fraude que maltrataba a sus padres ricos. Don Fernando miraba a Diego con una mezcla de disgusto y decepción. ¿Y Mateo?, pregunté, mi voz suavizándose un poco. Nuestro nieto no tiene culpa de los pecados de su padre. Hemos establecido un fondo fiduciario para él, para su educación. Estará disponible cuando cumpla 18 años, administrado por un fiduciario independiente. Tú no tendrás acceso a ese dinero, Diego, nunca. Es para Mateo y solo para Mateo. También hemos actualizado nuestras directivas médicas, agregó Roberto. En caso de que necesitemos cuidados al final de nuestra vida, Diego no tendrá ninguna autoridad sobre nuestras decisiones médicas o financieras. Eso ha sido transferido a mi sobrina María, quien realmente se ha preocupado por nosotros estos años. Me volví hacia don Fernando y doña Patricia. Lamento que hayan tenido que presenciar esto. Ustedes parecen ser buenas personas que desafortunadamente criaron a una hija que eligió a un hombre con valores cuestionables. No los culpo por las acciones de Diego, pero necesitaban saber la verdad sobre quién están ayudando financieramente. Don Fernando asintió lentamente. Agradezco su honestidad, señora Guadalupe. Y tiene razón, necesitábamos saberlo. Esto definitivamente cambia. Muchas cosas. Recogí mi bolso y Roberto tomó mi mano. El cheque es real, Diego. Puedes cobrarlo mañana. Úsalo sabiamente porque, como dije, es lo último. Nosotros nos retiramos de tu vida tal como nos pediste cuando nos bloqueaste. La diferencia es que ahora es nuestra decisión, no la tuya. Caminamos hacia la puerta del privado, pero me detuve y me volteé una última vez. Una última cosa, Diego. Hace años, cuando eras pequeño, te caíste de tu bicicleta y te raspaste las rodillas. Lloraste y lloraste. Te cargué hasta la casa, limpié tus heridas, te puse curitas con diseños de superhéroes y te canté hasta que te dormiste. ¿Sabes qué me dijiste ese día? Diego me miraba con ojos rojos e hinchados, negando con la cabeza. Dijiste, mamá, eres la mejor mamá del mundo. Te amo más que a nada. Quisiera que recordaras a ese niño, Diego. El niño que amaba a su mamá antes de que el dinero, el estatus y la ambición lo corrompieran. Ese niño se hubiera sentido horrorizado de la persona en la que te convertiste. Yo sé que lo estoy. Y con eso, Roberto y yo salimos del restaurante. Podía escuchar los sollozos de Diego detrás de nosotros. Podía sentir las miradas de todos los presentes. Pero seguí caminando, con la cabeza en alto, con dignidad. Afuera, el aire fresco de la noche nos recibió. Roberto me abrazó fuerte. Lo hiciste increíble, Lupita, susurró. Estoy muy orgulloso de ti. Lloré en sus brazos ahí en la calle, dejando salir todo el dolor, toda la decepción, todo el amor traicionado. Pero también sentí algo más. Sentí liberación. Por primera vez en años, sentí que había recuperado mi poder, mi dignidad, mi valor como persona más allá de ser solo la madre de Diego. Los meses siguientes fueron un periodo de transformación para nosotros. Diego intentó contactarnos innumerables veces. Llamadas, mensajes, emails, incluso apareció en nuestra casa varias veces. Pero nos mantuvimos firmes. Habíamos dicho lo que teníamos que decir. Habíamos hecho lo que teníamos que hacer. No había nada más que agregar. Supimos, a través de conocidos mutuos, que Diego efectivamente usó el dinero para pagar sus deudas más urgentes y salvó su departamento de la ejecución hipotecaria. También supimos que don Fernando y doña Patricia redujeron significativamente su apoyo financiero a la pareja después de descubrir la verdad. Valeria, según escuchamos, estaba considerando el divorcio, aunque no sabíamos si realmente lo llevaría a cabo. Nosotros, por nuestra parte, comenzamos a vivir verdaderamente. Compramos una hermosa casa en San Miguel de Allende, un lugar que siempre habíamos amado pero nunca nos habíamos permitido disfrutar. No era ostentosa,
pero era cómoda, luminosa, llena de arte y color. Viajamos. Fuimos a Perú y caminamos por Machu Picchu. Visitamos las playas de Colombia, recorrimos la Patagonia Argentina. Todos esos viajes que habíamos pospuesto durante décadas, sacrificando nuestros sueños por el bienestar de nuestro hijo, finalmente los estábamos realizando. También comenzamos a hacer trabajo voluntario. Yo empecé a enseñar costura nuevamente, pero ahora en un centro comunitario para mujeres de bajos recursos, enseñándoles habilidades que pudieran usar para generar ingresos. Roberto ofreció asesoría financiera gratuita a pequeños empresarios que estaban comenzando. Encontramos propósito y satisfacción en ayudar a personas que realmente apreciaban y necesitaban nuestra ayuda. Conocimos gente nueva, hicimos amigos nuevos, gente que nos valoraba por quienes éramos, no por lo que podíamos darles. Gente que disfrutaba nuestra compañía, que reía con nosotros, que nos incluía en sus vidas genuinamente. El fondo fiduciario que establecimos para Mateo fue estructurado de una manera especial. Incluimos cartas, una para cada año desde ahora hasta que cumpla 18. En esas cartas le contamos la historia completa, con honestidad, pero con amor. Le explicamos por qué tomamos las decisiones que tomamos, no para alienarlo de su padre, sino para que entendiera el valor del respeto, la gratitud y la humildad. Queríamos que aprendiera de los errores de su padre, que fuera mejor que él. También incluimos en el fideicomiso condiciones específicas. Para acceder al dinero, Mateo tendría que completar servicio comunitario, demostrar responsabilidad financiera y escribir ensayos sobre lo que había aprendido. No queríamos simplemente darle dinero. Queríamos asegurarnos de que fuera una persona de bien, que usara ese dinero sabiamente. Un año después de aquella cena memorable, recibimos una carta. Era de Diego, escrita a mano en un papel simple, no en el papel membretado caro que solía usar. En ella se disculpaba extensamente. No pedía dinero, no pedía perdón, solo expresaba arrepentimiento genuino. Describía cómo el último año había sido el más difícil de su vida, cómo había tenido que enfrentar las consecuencias de sus acciones, cómo había perdido amistades cuando su situación financiera real se hizo evidente. Escribió sobre cómo Valeria se había quedado con él, pero solo después de meses de terapia de pareja y de establecer cuentas financieras separadas. Escribió sobre cómo había tenido que vender su auto deportivo secreto y cómo ese momento de humillación fue también un momento de claridad. Escribió sobre cómo estaba tratando de ser un mejor padre para Mateo, enseñándole valores reales en lugar de solo buscar éxito material. La carta terminaba con una simple frase: no espero su perdón, solo quería que supieran que finalmente entendí la lección. Llegó tarde, pero llegó. Roberto y yo leímos la carta juntos, sentados en el jardín de nuestra casa en San Miguel de Allende, con el sol poniéndose sobre las montañas. Lloramos, porque a pesar de todo, seguía siendo nuestro hijo. El amor de madre no desaparece, solo se transforma. ¿Qué hacemos?, preguntó Roberto. Pensé en eso por un largo tiempo. Nada, por ahora, dije finalmente. La carta es un paso, pero las acciones hablan más fuerte que las palabras. Veremos si este cambio es real y duradero. Por ahora, seguimos viviendo nuestra vida. Ya no somos rehenes emocionales de su aprobación o su amor. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Guardamos la carta, pero no respondimos. No porque fuéramos crueles, sino porque entendimos que algunas lecciones necesitan tiempo para ser completamente aprendidas. 2 años después de la cena, estábamos en nuestra casa cuando escuchamos el timbre. No esperábamos a nadie. Cuando abrí la puerta, encontré a Diego parado ahí, pero lucía diferente, más delgado, más humilde, sin la arrogancia que solía emanar. «Hola, mamá», dijo suavemente. No intentó abrazarme, no intentó entrar. Solo se quedó ahí, en el umbral. Sé que no tengo derecho a estar aquí. Sé que probablemente me dirás que me vaya. Pero he manejado 4 horas desde la Ciudad de México
porque hay algo que necesito decirte en persona. No dije nada, solo lo miré, esperando. Estoy en terapia, continuó. He estado yendo por más de un año, trabajando en todo. Mi terapeuta dice que tengo que hacer las paces con mi pasado, pero más importante, tengo que cambiar mi futuro. No puedo deshacer lo que hice, mamá. No puedo borrar las palabras que dije, el dolor que causé, pero estoy tratando de ser mejor. Hizo una pausa, sus ojos llenándose de lágrimas. No vine a pedir perdón. No vine a pedir que me restituyas en el testamento o que me des dinero. Vine porque mi hijo Mateo preguntó por ustedes ayer. Preguntó por qué nunca ve a sus otros abuelos. Y no tuve una buena respuesta, solo la verdad. Que fui un hijo terrible y que ustedes merecían mejor. ¿Le dijiste eso a un niño de 7 años? Preguntó Roberto, quien había aparecido detrás de mí. Le dije la versión apropiada para su edad, respondió Diego. Que papá cometió errores muy grandes y que lastimó a las personas que más lo amaban. ¿Y saben qué dijo él? Negamos con la cabeza. Dijo: pero abuelo Roberto y abuela Lupita te perdonarían si realmente lo sintieras, ¿verdad? Porque eso es lo que hace la familia. Y me di cuenta de que mi hijo de 7 años tiene más sabiduría y corazón de lo que yo tuve en décadas. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Diego ahora. No espero que me perdonen hoy, ni mañana, ni quizás nunca. Pero vine a decirles que lo siento. Lo siento profundamente, desde el fondo de mi corazón. Y si alguna vez, en algún momento, sienten que pueden darme una oportunidad de conocerlos nuevamente, de que Mateo conozca a sus abuelos maravillosos, estaré esperando. Sin expectativas, sin demandas, solo esperando. Dio media vuelta para irse, pero lo detuve. Diego. Se volteó con esperanza y miedo en sus ojos. Gracias por venir. Gracias por la honestidad. Hice una pausa, eligiendo mis palabras cuidadosamente. No estoy lista para volver a tener una relación como antes. Quizás nunca lo esté, pero aprecia que hayas hecho el viaje y aprecia que estés tratando de cambiar. Él asintió, una pequeña sonrisa triste cruzando su cara. Es más de lo que merezco. Gracias, mamá. Y se fue. Roberto me abrazó mientras veíamos el auto de Diego alejarse por el camino de tierra. ¿Crees que haya cambiado realmente?, me preguntó. No lo sé, admití. Pero quiero creer que sí. Quiero creer que nuestra lección, tan dura como fue, hizo una diferencia. Durante los siguientes meses, Diego enviaba actualizaciones ocasionales. No con frecuencia, no de manera invasiva, solo mensajes breves sobre su progreso en terapia, sobre cómo las cosas iban con Valeria, sobre los logros de Mateo en la escuela. Nunca pedía nada, nunca presionaba por una respuesta. Solo compartía, como si quisiera que supiéramos que estaba tratando. Para mi cumpleaños número 70, recibí un paquete. Adentro había un álbum de fotos hecho a mano. Cada página contenía fotos de Mateo con pequeñas notas escritas por él mismo, con su letra infantil todavía irregular. Esta soy yo en mi partido de fútbol. Ojalá hubieran estado ahí. Esta es mi pintura del árbol familiar. Los incluí a ustedes aquí. Este soy yo en mi graduación de primero. Papá dice que ustedes estaban muy orgullosos de él cuando era pequeño. Espero que puedan estar orgullosos de mí también. Lloré leyendo esas notas. Ese niño inocente que no había hecho nada malo, que solo quería conocer a sus abuelos. Y nosotros nos lo estábamos perdiendo para enseñarle una lección a su padre. Roberto, dije esa noche, creo que es tiempo. Él supo inmediatamente a qué me refería. ¿Estás segura? No completamente, admití. Pero Mateo no tiene la culpa de los pecados de su padre. Y si Diego está realmente cambiando, quizás podamos intentar. Lentamente, con límites claros. Así que enviamos una carta. Invitamos a Diego, Valeria y Mateo a visitarnos en San Miguel de Allende. Un fin de semana, nada más. Un intento cuidadoso de reconectar, de ver si la sanación era posible.
Cuando llegaron ese fin de semana, la tensión era palpable. Pero Mateo, bendito niño, rompió el hielo inmediatamente. Corrió hacia nosotros, nos abrazó como si nos conociera de toda la vida, aunque solo nos había visto un puñado de veces cuando era bebé. Abuelos, finalmente los conozco de verdad. Su entusiasmo era contagioso, su alegría pura. Ese fin de semana fue difícil en algunos momentos. Hubo conversaciones incómodas, silencios pesados, memorias dolorosas que salieron a la superficie. Pero también hubo risas, especialmente gracias a Mateo. Hubo momentos de conexión genuina. Hubo, por primera vez en años, un atisbo de lo que la familia podría ser. Diego y Valeria fueron respetuosos, humildes. No asumieron nada, no exigieron nada. Valeria incluso se disculpó directamente conmigo, admitiendo que había sido cómplice del maltrato por su silencio y su propio esnobismo. No fue un final de cuento de hadas. No abrazamos a Diego y le dijimos que todo estaba perdonado, pero fue un comienzo tentativo, cuidadoso, de algo que podría, con tiempo y esfuerzo continuo, convertirse en una relación sanada. El testamento se mantuvo sin cambios. Las propiedades aún serían donadas a caridad. El mensaje era claro. La reconciliación no venía con recompensas financieras. Si Diego quería reconstruir nuestra relación, tenía que ser por las razones correctas, por amor y familia, no por herencia. Y curiosamente, él nunca lo mencionó. Nunca preguntó sobre el testamento, nunca insinuó que esperaba ser reincluido. Parecía haber aceptado las consecuencias de sus acciones. Ahora, mientras escribo esto, han pasado 5 años desde aquella cena que cambió todo. Diego y yo tenemos una relación cordial, aunque distante. No somos tan cercanos como éramos cuando era niño, y probablemente nunca lo seremos. Demasiado ha pasado, demasiadas heridas que, aunque sanan, dejan cicatrices. Pero vemos a Mateo regularmente. Ese niño maravilloso se ha convertido en la luz de nuestras vidas. Viene a quedarse con nosotros durante las vacaciones escolares. Le enseño a cocinar recetas tradicionales. Roberto le enseña a jugar ajedrez. Le contamos historias de nuestra vida, pero también nos aseguramos de que entienda el valor del respeto, la humildad y la gratitud. Diego ha cumplido su palabra de cambiar. Ha bajado su nivel de vida significativamente, viviendo más modestamente, enfocándose más en experiencias que en posesiones. Dejó su trabajo corporativo y ahora trabaja en una empresa más pequeña, con menos prestigio, pero menos estrés. Dice que es más feliz así, aunque sé que fue una decisión difícil. Valeria, sorprendentemente, se ha convertido en una aliada. Después de su propia terapia y reflexión, se dio cuenta de cuánto la había corrompido su crianza privilegiada. Ahora, hace trabajo voluntario con nosotros en el centro comunitario, enseñando habilidades profesionales a mujeres que buscan empleo. En cuanto al dinero que causó tanto dolor y sirvió como instrumento de nuestra lección, lo estamos usando para hacer bien en el mundo. Financiamos becas completas para estudiantes de bajos recursos. Apoyamos a pequeños negocios propiedad de mujeres. Donamos a asilos y centros de cuidado para adultos mayores. Y cada vez que ayudamos a alguien, cada vez que vemos la gratitud genuina en sus ojos, siento una satisfacción que nunca sentí en todos esos años de sacrificarme solo para mi hijo. He aprendido que el amor no debe ser ciego, que el sacrificio sin límites no crea gratitud, solo sentido de derecho. La mayor lección que aprendí de toda esta experiencia es que nuestro valor como personas no viene de lo que hacemos por otros, ni de cuánto dinero tenemos, ni de si nuestros hijos nos aprecian. Viene de adentro, de saber quiénes somos y mantenernos firmes en nuestros valores. Durante décadas, definí mi valor por ser madre de Diego. Cuando él me rechazó, sentí que no valía nada. Pero la verdad es que siempre tuve valor, con o sin su aprobación. Siempre fui una mujer fuerte,
inteligente, capaz. Solo necesitaba recordarlo. A todas las mujeres que están leyendo esto, especialmente a las madres que se sacrifican una y otra vez por hijos ingratos, quiero decirles algo. Ustedes valen más de lo que creen. Su valor no está determinado por cuánto dan o por cuánto agradecimiento reciben. Tienen derecho a ser respetadas, a ser apreciadas, a vivir sus propias vidas. No tengan miedo de poner límites, incluso con sus hijos. No tengan miedo de exigir el respeto que merecen. Y si no lo reciben, no tengan miedo de alejarse, de priorizar su propia paz y dignidad. El dinero en nuestra historia fue simplemente una herramienta, un instrumento para enseñar una lección. Pero la lección real no era sobre dinero. Era sobre respeto, sobre gratitud, sobre entender que las personas no son recursos para ser explotados, sino seres humanos dignos de amor y consideración. Si Diego no hubiera tenido esa humillación pública en la cena, si no hubiera enfrentado las consecuencias reales de sus acciones, probablemente seguiría siendo la misma persona arrogante y desagradecida. A veces, el amor más grande que podemos dar es dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus acciones, por doloroso que sea para todos los involucrados. Hoy, a mis 73 años, soy más feliz de lo que he sido en décadas. Tengo una vida llena de propósito, de viajes, de amigos verdaderos, de trabajo significativo. Tengo una relación con mi nieto que es pura y hermosa. Y tengo una relación con mi hijo que, aunque no es perfecta, está basada en honestidad y respeto mutuo en lugar de manipulación y sacrificio unilateral. Roberto y yo celebramos nuestro 50º aniversario de bodas el mes pasado. La fiesta fue en San Miguel de Allende, rodeados de amigos que hemos hecho en estos últimos años. Diego, Valeria y Mateo vinieron. Fue la primera vez en años que celebramos algo todos juntos sin tensión insoportable. Durante el brindis, Diego se levantó y pidió decir unas palabras. Mi primer instinto fue de nerviosismo, memorias de aquella presentación humillante en la fiesta de su empresa, aún frescas a pesar de los años. Pero esta vez fue diferente. Quiero agradecer a mis padres, comenzó, su voz temblorosa con emoción genuina. No solo por todo lo que me dieron cuando era niño, aunque fue mucho más de lo que merecía. Quiero agradecerles por la lección más dura y más necesaria de mi vida. Me enseñaron que el respeto no es opcional, que la familia no es un recurso para explotar, y que las consecuencias de nuestras acciones son reales. Hubo lágrimas en sus ojos. Fui un hijo terrible. No hay forma de endulzar eso. Los traté de manera imperdonable, y cuando finalmente me mostraron quiénes eran realmente, cuando me dieron esa lección en el restaurante hace 5 años, me destrozó. Pero también me salvó. Me salvó de continuar por un camino que me hubiera llevado a perderlo todo realmente importante. Miró directamente a Roberto y a mí. No merezco su amor, no merezco su tiempo y ciertamente no merezco su perdón. Pero estoy infinitamente agradecido de que me hayan dado la oportunidad de intentar ser mejor. Gracias por amarme lo suficiente como para no permitir que continuara siendo un monstruo. Gracias por ser los padres más fuertes y valientes que alguien podría pedir. No había un ojo seco en la sala, y mientras miraba a mi hijo, vi al niño que había criado, pero también vi al hombre en el que se estaba convirtiendo. Un hombre mejor, más humilde, más consciente. ¿Valió la pena todo el dolor? A veces todavía me pregunto eso. Hay noches en las que lloro por los años perdidos, por la relación que podríamos haber tenido si las cosas hubieran sido diferentes. Pero luego recuerdo cómo me sentía antes, siendo tratada como basura, siendo explotada y despreciada. Y sé que tomé la decisión correcta. No elegí la venganza por satisfacción mezquina. Elegí la dignidad. Elegí el respeto propio. Elegí enseñar una lección que, aunque dolorosa, era necesaria. Y en el proceso, me salvé a mí misma de una vida de humillación continua. Para aquellos que enfrentan situaciones similares, que tienen hijos o familiares que los maltratan, que se aprovechan de su bondad,
tengo este consejo. El amor verdadero a veces requiere dureza. El amor verdadero pone límites. El amor verdadero no permite el abuso, no importa de quién venga. No es fácil. Habrá momentos de duda, momentos en los que quieran ceder, momentos en los que el dolor parezca insoportable, pero manténganse firmes. Porque al final, enseñar a las personas a tratarnos con respeto no es crueldad, es amor. Es amor por ellos, enseñándoles a ser mejores. Y es amor por nosotros mismos, recordándonos que merecemos ser tratados con dignidad. Mi historia tuvo un final relativamente feliz, con reconciliación y crecimiento, pero reconozco que no todas las historias terminan así. Algunos hijos nunca aprenden, algunas relaciones están rotas irreparablemente. Y eso está bien también. No es su fracaso como padres. Ustedes pueden hacer todo bien y aún así tener hijos que elijan el camino equivocado. Lo importante es que vivan sus vidas con dignidad, que se rodeen de personas que los valoren, que encuentren propósito y alegría independientemente de si reciben el amor y respeto que merecen de aquellos que deberían dárselo naturalmente. Hoy sentada en el jardín de mi casa, en San Miguel de Allende, con Roberto leyendo el periódico a mi lado y el sol calentando mi cara, siento paz. No es una paz perfecta, todavía hay cicatrices, todavía hay dolor ocasional, pero es mi paz, ganada a través de decisiones difíciles y límites necesarios. Los viejos imbéciles que nuestro hijo tanto despreciaba resultaron ser más sabios, más fuertes y más valiosos de lo que él jamás imaginó. Y esa lección, tan dolorosa como fue para todos, terminó siendo el mejor regalo que pudimos darle. Porque finalmente lo empujó a crecer, a cambiar, a convertirse en el hombre que siempre esperamos que fuera. ¿Qué harías tú en mi lugar? Si tus hijos te trataran como nos trataron a nosotros, ¿tendrías la fuerza para poner límites, para enseñar lecciones difíciles incluso cuando tu corazón de madre quiere perdonar todo? Comenta abajo tu ciudad y tu opinión. Me encantaría saber cómo reaccionarías en una situación similar, porque creo que muchas de nosotras enfrentamos versiones de esta historia en nuestras propias vidas. Y recuerden, queridas amigas, nunca es demasiado tarde para reclamar su dignidad, para vivir la vida que merecen, para ser valoradas como las mujeres increíbles que son. No permitan que nadie, ni siquiera sus propios hijos, les haga sentir menos de lo que valen. Ustedes son valiosas, son fuertes y merecen respeto, siempre.